Hola, bienvenido a Historias Vividas. Aquí te voy a contar un poco la historia de uno de los asesinos más espeluznantes de los Estados Unidos. Jeffrey Lionel Dahmer. 21 de mayo de 1960. 28 de noviembre de 1994. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo. Mayormente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin. Y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua, por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Infancia de Dahmer. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin. El primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette, nacida el 7 de febrero de 1936, y fallecida el 27 de noviembre de 2000. Una instructora de máquinas de teletipo. Y de Lionel Herbert Dahmer. Nacido el 29 de julio de 1936. Un estudiante de química de la Universidad Marquette, y más tarde químico investigador. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa. Y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres, cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, y discutidora con su marido y sus vecinos. Cuando Dahmer padre entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel le mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer hipocondríaca y con depresión exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que, desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia. Recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre. Pero se volvió notablemente apagado, después de una doble operación de hernia, poco antes de su cuarto cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. Asesinatos cometidos. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes, entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25ª Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela, en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él, y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica, y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento, después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte,
con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o, más tarde, agua hirviendo, en los lóbulos frontales. En un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustan estos videos, puedes apoyarme siguiendo mi canal, para poder seguir creando estos contenidos. Saludos, historias vividas.